Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de Derecho del Trabajo. Hoy vamos a hablar de los derechos, deberes, de las partes del contrato del trabajo, de los empleadores y de los trabajadores. Vamos a analizar el especial caso del ius variandi. Tendremos una clase larga hoy por delante, porque son muchos temas los que tenemos que ver. Ninguno complicado, pero muchos temas por supuesto. Para arrancar, ya les voy a ir proyectando el PowerPoint. Les recuerdo que todos estos materiales, el PowerPoint que estamos acá desarrollando, está un texto propio de nuestra propia creación sobre el tema, están en www.marcelodistefano.com. Yo les voy a dejar acá abajo las referencias para que ustedes puedan verlo, y también que tenemos un canal en Spotify que se llama Fallos y Curiosidades del Derecho, donde hemos subido un podcast para que ustedes puedan seguir auditivamente también el texto en forma resumida, por supuesto, pero para que los ayude a estudiar este tema, que es un tema importante de nuestra materia de Derecho del Trabajo. Vamos a empezar entonces, nos vamos a concentrar en la definición, en el concepto de obligaciones, derechos y facultades. Suelen decir mis colegas que son prestaciones recíprocas, ya que el trabajador y el empleador en distintas circunstancias actúan como acreedores y deudores. A cada obligación le corresponde un deber de la parte, a cada deber un derecho, y se van retroalimentando en sí mismas. A mí me gusta hablar que son obligaciones correspondientes, no necesariamente iguales, porque efectivamente rige el principio de hiposuficiencia, en el cual el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, entonces no son similares, no es que no podemos hablar de que son recíprocas en ese sentido. Pero está bien plantear la reciprocidad, porque en general hay un deber, un derecho, una facultad, una atribución. Es un juego de factores el que vamos a ver en las clases de hoy, y los vamos a ver en forma diferenciada, ¿sí? Estructurada, aunque ustedes sepan que en la práctica todas estas facultades, todos estos deberes son concomitantes, o sea, actúan al mismo tiempo. Nosotros los planteamos de esta manera los efectos didácticos, pero ustedes tienen que pensarlos como un todo, ¿sí? Si no lo piensan como un todo, estarían fallando en el análisis. Existen obligaciones principales, elementos fundamentales para que ustedes tengan en cuenta. La primera es la obligación del trabajador de trabajar, de realizar la prestación laboral, ¿verdad? Una prestación de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Efectivamente, esa es la principal obligación que tiene el trabajador. Y como contrapartida, la principal obligación que tiene el empleador es el pago de la remuneración, ¿verdad? Puesta al servicio del empleador la fuerza de trabajo, obligación del empleador de pagar la remuneración en tiempo y forma, tal como lo establece la ley de contrato de trabajo. Hay un tercer elemento fundamental que muchos autores consideran para generar ese trípode de elementos fundamentales, que es la obligación de otorgar ocupación efectiva, o sea, no solo la obligación de pagar la remuneración, sino otorgar una ocupación efectiva de acuerdo a la categoría profesional del trabajador, o sea, sin que resulte denigrante, sin que resulte contraria al propio contrato de trabajo. O sea, tengo que darte ocupación, tengo que brindarte las herramientas para desarrollar esa ocupación, y esa ocupación tiene que ver con tu categoría profesional, con tu nivel profesional, con el objeto por el cual yo te contraté a vos. Estos tres elementos fundamentales constituyen los derechos y obligaciones fundamentales que tienen las partes. Ahora bien, la doctrina realizó una serie de clasificaciones que tienen que ver con estos derechos y deberes y obligaciones. Algunos tienen que ver que según el interés protegido, ¿sí? Sean los intereses del empleador o del trabajador. Entonces, la protección del interés del empleador y la empresa, o la protección del trabajador. Y otra clasificación es según quién es el titular de los derechos y obligaciones. Derechos y deberes del empleador, del trabajador, y los derechos y deberes comunes. Ambas clasificaciones nos dan los mismos resultados. Vamos a seguirlas
en el transcurrir de esta clase para poder presentarles un panorama de los distintos derechos y deberes. Entonces, los comunes, vamos a empezar por ahí, los que son de ambos, de trabajadores y empleadores, vamos a pasar luego a los de los empleadores para terminar con los de los trabajadores en este panorama que les vamos a dar, y que fundamentalmente son una serie de derechos y obligaciones que están consagrados en la propia ley de contrato de trabajo, desde el artículo 62 en adelante, para que hay distintos artículos que lo regulan, y ustedes van a tener en esta presentación los textos legales. Yo pocas veces voy a recurrir a leérselos, y ustedes podrán complementarlos entonces en el texto, que les insisto, está esta presentación de PowerPoint en www.marcelodistefano.com, todo junto, mi nombre y apellido. Muy bien, los primeros, estos deberes de conducta comunes a las partes, o sea, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Son obligaciones genéricas que tienen las partes de comportarse correctamente, de comportarse con corrección, con colaboración, con solidaridad, con diligencia. El deber de buena fe, que es un deber genérico del derecho, más allá del derecho del trabajo. Siempre las partes en una actividad, como es la actividad empresaria, como es la actividad productiva, como es el trabajo en sí mismo, tienen que tener una actitud colaborativa, deben actuar ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, en toda la parte del proceso laboral, en la celebración del contrato, en la ejecución, cuando se extingue el contrato de trabajo, durante toda la relación laboral. Entonces estas conductas comunes, estas conductas debidas de ambas partes, que se deben esta celeridad, esta diligencia, esta comprensión, esta colaboración, esta solidaridad, están contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo como deberes genéricos. Avanzando ahora, vamos a concentrarnos en los derechos y atribuciones del empleador. La Ley de Contrato de Trabajo contiene una serie de atribuciones que son propias a las necesidades que tiene el empleador para poder llevar adelante esa empresa. Por supuesto, respetando los derechos de los trabajadores, pero tiene atribuciones que le son propias, que si no las tuviera, no podría desarrollar su tarea, su cometido. Suele decirse que son facultades jerárquicas, son facultades que tiene el empleador, que le son propias para llevar adelante el plan de la empresa, para llevar adelante, para buscar los resultados que tiene que ver con el desarrollo de su actividad empresaria. El trabajo no es una actividad paritaria, es una actividad jerárquica, en la cual es el empleador el que debe llevar adelante el proceso productivo a partir de una serie de facultades que tiene, que hacen a su ámbito decisorio, a su ámbito de desarrollo. No son socios los trabajadores y los empleados, ¿sí? Los trabajadores y los empleadores no son socios en el resultado de la empresa. Quienes desarrollan el plan de la empresa, el plan empresarial, la forma en que trabajan, hacen las contrataciones, realizan inversión, corren el riesgo, son los empleadores. Entonces, eso les otorga una serie de facultades para poder ir a su fin. Y la Ley de Contrato de Trabajo las describe con precisión en este capítulo. Vamos a la propia también academia plantea estas facultades, poderes, estas facultades jerárquicas de organización, dirección y control. Pero así como les dije antes, les reitero ahora, a la hora de ejercerlo, no es que uno tiene un poquito de capacidad de organización después de dirección y después de control, las tiene todas juntas, ¿no? Es el procedimiento que tiene el empleador, la actuación empresaria, implica su capacidad de organización, dirección y control ejecutadas al mismo tiempo para obtener los objetivos de la empresa. Vamos a verlas de a uno, pero ustedes los invito a pensarlas como un conjunto que se desarrolla, se aplica, se lleva adelante al mismo tiempo. La facultad de organización son las atribuciones por las cuales el empresario puede determinar la modalidad de la prestación laboral, ¿sí? Las condiciones, el modo, el tiempo, el lugar
en donde deben realizarse. Es el empleador el que le dice de qué manera se organizan los factores, cómo vamos a producir, con qué máquinas vamos a hacerlos, en qué horario los vamos a desarrollar, en qué lugar va a estar el establecimiento, los establecimientos, a quién le vamos a comprar la materia prima, a quién le vamos a vender. Entonces, la organización de la empresa la lleva adelante, esa organización económica de los factores de producción y de explotación son los que define el empresario. Por su parte, la facultad de dirección, el poder de dirección, tiene que ver con emitir las directivas a los trabajadores, emitir las directivas a los trabajadores, las instrucciones relativas a la forma y la modalidad de trabajo. Acá se ve claramente el rol jerárquico, ¿verdad? Es el empresario el que le dice de qué manera se tienen que realizar las acciones productivas, cómo se tiene que producir, con qué máquinas se tiene que trabajar, cuáles son los resultados que quiere obtener. Por supuesto, dentro del plano de la racionalidad. No es una atribución caprichosa, tiene que ver con el plan de desarrollo de la empresa. Siempre esa facultad de dirección tiene que ver con la capacidad funcional de desarrollo de la empresa. ¿Sí? No es un capricho del empresario, sino que tiene un justificativo en un plan de desarrollo empresario. Y dentro, por supuesto, de los límites legales y convencionales, respetando los derechos de los trabajadores. Tercera facultad, la facultad de control. O sea, es como es la respuesta clara, evidente, a la facultad de poder de decisión. O sea, si yo tengo, perdón, a la facultad de dirección, al poder de dirección, si yo dirijo, tengo que poder fiscalizar que se cumplan mis órdenes, que se cumplan mis directivas, ¿verdad? Y para hacer eso, puedo controlar la prestación, verificar la producción, el modo de efectuarlo, inspeccionarlo, verificar la asistencia, la puntualidad, la productividad, las formas en las cuales se cumplen mis directivas. Está dentro de mis facultades de control. Y finalmente, complementando a estas facultades está el poder reglamentario, que tiene que ver con también la magnitud de una empresa, ¿no? La reglamentación tiene que ver con la posibilidad de que esas directivas estén establecidas en un marco, en un texto, en general el reglamento de la empresa. Cuanto más grande es la empresa, más se justifica la posibilidad de generar un reglamento. Y si no es un reglamento escrito, en una empresa más pequeña, muchas veces el reglamento se da por las directivas que usualmente se dan verbalmente y que constituyen un modus operandi, un modo de funcionamiento, ¿verdad? La verdad que es deseable que las directivas estén escritas y también es deseable que de alguna manera esas reglamentaciones sean consultadas con los trabajadores, aunque, insistimos, es una facultad privativa de los empleadores. Acá tienen ustedes entonces ese haz de herramientas que tienen los empleadores, esas facultades, ¿sí?, que tienen para llevar adelante su empresa, la capacidad de tomar decisiones en materia de control, de administración, de fiscalización, de reglamentación, siempre con carácter funcional, siempre respetando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nos vamos a concentrar ahora en un elemento que suele ser conflictivo en las relaciones laborales. Y es una facultad específica que le otorga la ley de contrato de trabajo a los empleadores para modificar algún aspecto del contrato de trabajo, o sea, unilateralmente algún aspecto del contrato de trabajo. Se la reconoce por su modismo latino, ius variandi, entonces es la capacidad unilateral que tiene el empleador de modificar algún aspecto del contrato de trabajo. Y como ustedes saben, como ustedes ya advertirán, ese ius variandi, que tiene que ver con esa posibilidad de modificar el contrato, va a tener muchas restricciones en el derecho del trabajo, que es un derecho tuitivo, que es un derecho protectorio, que es un derecho que tiene en cuenta siempre la diferencia de poder entre el trabajador y el empleador, y que no lo desprotege al empleador. Por eso, esa capacidad unilateral de modificar una condición del contrato de trabajo, les advierto, como vamos a analizar a partir de ahora, que va a ser
muy restrictiva. La ley le otorga al empleador esa facultad, pero por supuesto con muchas restricciones, porque estamos hablando siempre de una ley tuitiva, de una ley que cuida a los intereses de los trabajadores por sobre todas las cosas. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son esas posibilidades de modificación unilateral del contrato de trabajo. Están establecidas en el artículo 66. Este artículo sí se los voy a leer. Hasta ahora no leí ninguno, pero me parece que este es sustancial. Lo leemos y lo explicamos. Dice, perdón, el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a las formas y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni altere modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Presten atención a este primer párrafo, o sea, permite introducir cambios relativos a la forma y modalidad, pero inmediatamente empieza a decirles pero. O sea, pone las restricciones para que eso no esté por fuera de la razonabilidad. Y después dice, cuando el trabajador disponga de medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. Ya vamos a profundizar para eso. Entonces le dice, si hay un exceso en el ius variandi, si el empleador se excede en sus facultades, las hace irrazonablemente, por ponerle uno de los motivos, pues en ese caso el trabajador podrá o declararse despedido, despido directo, injuria del empleador, o bien iniciar una acción especial, que vamos a insistir ahora, para restablecer sus condiciones esenciales. Como ven entonces, el ius variandi tiene que tener razonabilidad, se debe ejercer con mucho cuidado y no puede avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Esos son los elementos. Razonabilidad, inalterabilidad del contrato de trabajo, indemnidad del trabajador. Ahora vamos a explicarlas con un poquito más de detalle en las próximas. Aquí mismo, miren. Entonces, razonabilidad, necesidad lógica y uso funcional. O sea, no puede ser un capricho del empleador. Tiene que haber una necesidad de la empresa, tiene que estar justificado, una necesidad funcional para el desarrollo de la organización. Nunca puede ir en contra del trabajador, de un trabajador, o realizada en forma irrazonable, en forma caprichosa, en forma subjetiva. Tiene que haber una razón objetiva que tenga que ver con el desarrollo de la empresa, necesidad funcional, necesidad lógica. La segunda, la inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones esenciales del contrato de trabajo? El respeto a la categoría profesional del trabajador, o sea, no se le puede dar una tarea por arriba o por abajo de su categoría profesional, hay que respetarlo. La remuneración, no se puede alterar la remuneración del trabajador, y el horario, en principio, el horario, aunque ahora vamos a ver que puede tener algunos cambios el horario sin que sean muy profundos. El tercer elemento es la indemnidad del trabajador, o sea, no se puede perjudicar al trabajador, hay que cuidar al trabajador. Los cambios no pueden generar un perjuicio, y en todo caso, si genera un perjuicio compensable, compensarlo, ¿sí? Si hay una situación que va a perjudicar al trabajador, me adelanto en un ejemplo, si el trabajador se modificaría el establecimiento donde presta servicios y queda en un lugar más alejado y eso implica un gasto de viático mayor, pues bien, al menos compensar al trabajador para que salga indemne de ese cambio. Y hay otro requisito que es el consentimiento, que no es un requisito obligatorio, ni mucho menos. De hecho, el ius variandi es el ejercicio de los cambios decididos por el empleador, o sea, no requieren consentimiento. Sin embargo, es deseable que cualquier modificación tenga consentimiento y por supuesto les recuerdo el principio de irrenunciabilidad. ¿Cuáles son los cambios posibles que la jurisprudencia ha entendido se pueden dar en el ejercicio del ius variandi? Bien, las modalidades de las prestaciones laborales, ¿sí? Prestar el servicio de distinta manera con el uso de nuevas tecnologías,
con el uso de nuevas formas prestacionales, o sea, adecuarse a los cambios que requiere una prestación de servicio. Cambios en la categoría laboral, en la calificación profesional, lo mismo, porque puede haber modificaciones que requieran de esos cambios. Distribución del tiempo de trabajo, no necesariamente el horario, pero sí una distribución distinta de acuerdo a los días. El lugar de la prestación, efectivamente el cambio de establecimiento, en tanto y en cuanto se encuentre en un radio razonable. Por supuesto no puede ser una situación en la cual una persona trabaje en Capital, se mude el establecimiento a Chascomús y le incorporen 6 horas diarias de traslado. Eso no sería razonable, y si hay algo que no es posible cambiar es la remuneración. La remuneración no se puede tocar en el ejercicio del ius variandi, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si hay un ejercicio irrazonable, irracional, por parte del empleador del ius variandi? Bueno, en este caso, el trabajador podrá considerarse despedido por exclusiva culpa del empleador, como les adelantaba anteriormente, previa intimación, por supuesto. Intime usted por el plazo de 48 horas, rectifique la decisión adoptada, atento a la misma, resulta irrazonable, me perjudica, y argumentan ustedes, si no lo hicieran me consideraré despedido por su exclusiva culpa, ¿no? Esa sería la modalidad de notificación, y si el empleador no rectifica, se declarará despedido. Y la segunda es el inicio de una acción cautelar de reposición, ¿sí? En una forma sumarísima, que es una forma procesal de plazos breves ante la justicia, en donde el trabajador se presenta, a partir de ese momento no se pueden alterar las condiciones de trabajo, y reclama ante la justicia, el juez resolverá si le da lugar o no, que hubo un ejercicio abusivo del ius variandi, por tanto debe haber una rectificación de esa decisión. Esa es otra posibilidad que tiene efectivamente el trabajador. Bien, veamos ahora otra de las facultades del empleador, que es el poder disciplinario, que se enlaza directamente con las otras facultades que decíamos. A ver, si el empleador tiene la facultad de inspeccionar, ¿sí? Si reglamenta, dirige y efectivamente puede verificar el cumplimiento o no de sus directivas, ¿qué pasa si el trabajador no las cumple? Pues bien, en ese caso tendrá la posibilidad de aplicar el poder disciplinario, que tiene por objetivo llamar al trabajador a que cambie las modalidades que está llevando adelante, que siga las directivas que dio el trabajador, el empleador, a los efectos de cumplimentar con su trabajo. Por supuesto, ese poder disciplinario también tiene que ser razonable, tiene que ser funcional, tiene que ser proporcionado, porque no puede avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y en el caso de que fuera aplicado en forma irrazonable, ya volvemos, se imaginarán ustedes, a la posibilidad, me adelanto, de que el trabajador se declare despedido, porque se considere despedido por culpa del empleador. Y además, si esa sanción no es justa, también la podrá impugnar judicialmente. O sea, el empleador tiene la posibilidad de aplicar la sanción, el trabajador tiene el derecho de solicitar la rectificación de esa sanción, y las sanciones no pueden ser de más allá de 30 días de suspensión en un año, contados desde el momento en que fue aplicada la misma sanción. O sea, no en un año calendario, sino en un año aniversario a partir del momento que fue aplicada la primera sanción. Si las suspensiones exceden de más de 30 días en un año aniversario, el trabajador podrá declararse despedido, porque ese es el límite de utilización de esta herramienta. Entonces, ¿cuáles son las sanciones que puede aplicar el empleador? Bueno, las sanciones típicas son los apercibimientos,
que no le producen un daño al trabajador. El apercibimiento es compelerlo al cumplimiento, es dejar expresa constancia de que se le advirtió al trabajador de que lo que está haciendo lo está haciendo mal y que debe hacerlo de otra manera, de la manera indicada por el empleador, atento a su facultad de dirección, o las suspensiones disciplinarias que implican, sí, efectivamente una interrupción temporal de la obligación del empleador de dar trabajo, ¿sí? Y también de pagar la remuneración. Si yo te aplico una suspensión de un día, ese día no te doy trabajo y ese día no te pago, ¿sí? Ahora, la persistencia de un incumplimiento puede generar una causa grave, y una causa grave puede dar lugar a que el empleador despida al trabajador, ¿sí? Por justa causa, entonces lo despide y no le tiene que pagar una indemnización. Ese despido por justa causa motivado en las suspensiones puede motivarse en bien o bien en la acumulación de sanciones, muchas suspensiones, reiteración de la falta, y entonces deriva por reiteración en el despido por justa causa, o que se trate de una sanción disciplinaria muy grave por un incumplimiento único muy grave, ¿verdad? Las sanciones tienen que ser proporcionales, ¿sí? A la falta cometida, proporcionales a la falta cometida, tienen que ser contemporáneas, o sea, tienen que aplicarse una fracción de tiempo que tiene que ser continua, contemporánea, que tiene que surgir en forma casi inmediata de la falta cometida. No se puede acumular en el tiempo y después aplicar, sino que tiene que tener cierta contemporaneidad, a no ser que se trate de una falta que requiera de una investigación. Si requiere una investigación, la sanción se va a aplicar luego que la investigación se haya producido, o que al momento de producirse la falta no se conoció después, ¿verdad? Bueno, eso son, la idea es la contemporaneidad del momento en el cual se va a aplicar. La no duplicación de sanciones, o sea, no se puede aplicar dos sanciones por una misma falta, y efectivamente les recuerdo lo que les dije antes, que el trabajador tiene 30 días para cuestionar esa sanción. La modificación del contrato de trabajo no puede ser utilizada como una sanción disciplinaria, ¿verdad? Eso es inalterable. Efectivamente, si se tiene que aplicar una sanción, se aplica, se notifica, se justifica en la proporcionalidad, se aplica contemporáneamente, se aplica razonablemente, y eso puede, el objetivo es el objetivo de compeler al cumplimiento, ¿verdad? El objetivo es que el trabajador entienda que no puede seguir cometiendo esas faltas, esos errores, esos incumplimientos. A partir de ahí, si hay reiteración, les vuelvo a decir, puede llegar a configurar un elemento para el despido incausado. Bien, estuvimos ahora hablando de las facultades, los poderes, las atribuciones del empleador. Ahora nos vamos a refugiar en los deberes del empleador. Vamos a plantear cuáles son los deberes del empleador. Obviamente esos deberes, ¿hacia quién son? Hacia el trabajador. Antes hablamos de las facultades, atribuciones que debía cumplir el trabajador. Y ahora vamos a hablar de los deberes que tiene el empleador para con el trabajador, ¿no? Son el conjunto de obligaciones que están en la ley de contrato de trabajo, y también están en los convenios colectivos y en los estatutos profesionales, que tiene que cumplir el trabajador. ¿Y qué pasa si el trabajador no cumple con estos deberes? Bueno, acá es la recíproca, ¿ven? La correspondiente. Si no cumple con esas obligaciones, el trabajador se va a poder considerar despedido con justa causa, ¿sí? Así como antes constituía el incumplimiento del trabajador un elemento para su despido con causa, ahora, como contrapartida, lo que va a suceder es que si el empleador no cumple con estos deberes, el trabajador podrá considerarse despedido. Obviamente, primer deber del empleador es pagar, ¿no? Pagar la remuneración, pagarla en forma íntegra,
en la oportunidad que tiene de hacerlo. Vamos a tener una clase específica de remuneración donde les voy a explicar el sistema de protección de la remuneración, cómo se paga, dónde se paga, qué pasa cuando no cumple el empleador, etcétera, ¿sí? Pero para este capítulo que estamos explicando, lo importante es el pago de la remuneración que tiene que hacerse en la oportunidad, y sabemos que la falta de pago genera mora automática y el trabajador puede considerarse despedido. Principal deber, el pago de la remuneración. Efectivamente, también principal deber, dar ocupación. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos? Dar ocupación, de acuerdo a la categoría profesional. Y hay una serie de deberes de seguridad y protección. Digamos, la seguridad integral del trabajador, de su salud y de sus bienes también, que están contemplados en la ley de contrato de trabajo. La seguridad personal, que tiene que ver con justamente proveerlo de las condiciones que tienen que ver con la ropa de trabajo, protegerlo de las condiciones de insalubridad, otorgarle el trabajo seguro, ¿sí? Condiciones dignas y equitativas, dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y acá estamos con una de sus reglamentaciones. Deber de seguridad personal. El empleador debe garantizarle todas las condiciones de seguridad contra el ambiente insalubre, contra el ambiente ruidoso, contra las tareas penosas, riesgosas, ¿sí? Efectivamente, tiene que generarle un ambiente de trabajo seguro y condiciones de trabajo seguro. Ese es un deber de seguridad personal. Lo segundo es un deber de seguridad patrimonial o indemnidad. Efectivamente, también el empleador, en el caso de que el trabajador, en el uso, digamos, en el propio desarrollo de sus tareas, ¿sí? Ponga en riesgo alguno de sus bienes personales, no puede tener un perjuicio patrimonial. Y en ese caso el empleador debe cubrir los gastos del trabajador. Y también hay un deber de protección, alimentación y vivienda. Esto es el caso de los trabajadores que viven en el establecimiento, ¿sí? En general, los serenos, las personas que cuidan, que muchas veces viven en el establecimiento y muchas veces viven con sus familias en el establecimiento. Entonces hay un deber también del empleador de garantizar que vivan en condiciones seguras, dignas, y que no se pongan en riesgo sus bienes personales, que muchas veces están ahí en el establecimiento, si funciona como vivienda de los trabajadores. Todos estos deberes de protección, de seguridad, constituyen obligaciones de los empleadores para resguardar la salud, los bienes personales de los trabajadores, y en el caso de que vivan con su familia dentro del establecimiento, también de su familia. Les reitero ahora el deber de ocupación, deber de darle trabajo, trabajo efectivo, trabajo en las condiciones de su categoría profesional. Nada más penoso que negarle el trabajo efectivo, el trabajo productivo a un trabajador, de darle un trabajo distinto a su categoría profesional, que puede ser en carácter peyorativo, ¿sí? Y en el caso de que le dé una tarea por encima de su categoría profesional, lo que va a haber también es una compensación económica por esa mayor dedicación, por ese esfuerzo que es superior al que tenían pautado en el contrato de trabajo, y si el empleador se lo solicita al trabajador y el trabajador asiente, por supuesto, por ese trabajo de mayor cuantía, también va a tener que tener una compensación económica como corresponde. Hablábamos de los derechos, los deberes comunes, ahora puntualizado en el empleador, el deber de diligencia e iniciativa. ¿Qué quiere decir? Siempre, siempre, siempre el empleador tiene que actuar con celeridad, no perjudicando al trabajador, no eludiendo sus responsabilidades, respondiendo al momento con sus obligaciones. Tiene que actuar como una buena persona de negocio, sin inobservancia, sin interpretaciones elusivas de sus responsabilidades. ¿Sí? Eso implica también responder a todas sus obligaciones legales, a sus obligaciones impositivas, a sus obligaciones para con los trabajadores en cada uno de los aspectos de la relación laboral, en cada una de las etapas de la relación laboral. Esto implica este nuevo deber que tenemos acá, que es el deber de observar las obligaciones
respecto de los organismos sindicales y de la seguridad social y entregar los certificados de trabajo. O sea, debe el empleador pagar sus obligaciones con la seguridad social, con el sistema de asignaciones familiares, con las obras sociales, con los sindicatos. También debe abonar como agente de retención del salario de los trabajadores todas esas responsabilidades, y si el trabajador le solicita el certificado de trabajo, debe entregarlo también donde consten todas sus prestaciones laborales depositadas. El artículo 80 tiene un sistema de protección al respecto, justamente para evitar el fraude laboral, para evitar que los empleadores no lo otorguen. Por eso, dentro de los 2 días hábiles, a partir del día que el trabajador reclama un certificado, empieza a haber una multa para el empleador en el caso que no lo haga, y también el artículo 132 bis dice que en el caso de que se haya producido el despido, que te haya terminado la relación laboral, efectivamente también existe una obligación de entregar en tiempo y forma los certificados de trabajo, donde consten los pagos a la seguridad social, a las obras sociales, asignaciones familiares, sindicatos, etcétera, y que si no lo hacen el empleador, le va a corresponder una sanción combinatoria equivalente a la remuneración mensual hasta que se hagan efectivos los montos retenidos. O sea, si terminada la relación laboral, pido el certificado, no me lo dan, no se pagó lo que se tenía que pagar, pues entonces hasta tanto eso se rectifique, hasta tanto esto quede saneado, el trabajador podrá cobrar una indemnización, que es una sanción combinatoria, que es el mismo salario, por más que no esté trabajando, si no se realizaron los pagos correspondientes, el trabajador reclamará el pago de esta sanción combinatoria. Vamos a volver sobre este tema cuando tengamos la oportunidad de conversar sobre indemnizaciones agravadas y multas en otra de las unidades. Bien, hay otro deber importante, que es el deber de no discriminar e igualdad de trato. También es algo que vamos a insistir cuando hablamos de trabajo de mujeres, vamos a profundizar este tema. Está contemplado en el artículo 17, que hay una prohibición de hacer discriminaciones, pero obviamente artículo 81, perdónenme, de igualdad de trato, que habla de que igualdad de trato por razones de sexo, religión o raza, el artículo, y es congruente con el artículo 17, prohibición de hacer discriminaciones, 17 bis, efectivamente, y las cláusulas constitucionales. Esto, la jurisprudencia lo amplió a cualquier tipo de discriminación, o sea, el deber de no discriminar e igualdad de trato en el derecho del trabajo es de una fortaleza enorme, y efectivamente es algo que debemos custodiar entre todos y todas, que hace también efectivamente las posibilidades de la igualdad y el respeto a la diversidad. Vamos a volver a ampliar. Acá hay el artículo 81, es una primera protección, pero por supuesto además esto está consagrado como una protección en la Constitución Nacional, en tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional y en convenios internacionales del trabajo de la OIT, como no podía ser de otra manera. El deber del empleador de llevar libros, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de libros no nos referimos solamente a libros físicos, porque con el avance de la tecnología también son asientos contables e informáticos, muchos de ellos, que tienen que ver con la obligación de tener una consignación de toda la trayectoria laboral del trabajador, cuándo ingresó, cuál es su categoría profesional, cuál es su salario, cuántas veces percibió, si tuvo sanciones, si realizó cursos de formación, efectivamente toda su trayectoria, estado civil, nombre, dirección. Eso va a permitir, por un lado, evitar el fraude laboral, y por otro lado también la posibilidad que el Estado, a través del sistema de inspección, verifique el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. La Ley de Contrato de Trabajo establece un libro especial del artículo 52, tiene esa descripción, pero esto también es complementado por normas impositivas y normas de la seguridad social. También se incorporó en la Ley de Contrato de Trabajo un deber de formación profesional,
sea, la obligación de los empleadores de brindar nuevas competencias que les permitan a los trabajadores desarrollarse mejor en su ámbito de actuación. Por supuesto, esa formación profesional debe ser gratuita, a cargo de la empresa, debe haber franquicias horarias para que las pueda desarrollar, la organización sindical debe estar presente en el desarrollo de los planes de capacitación y también puede brindar esa capacitación, y también se le debe otorgar al trabajador una certificación que le sirva no solo para trabajar en esa empresa, sino en el caso de buscar otro trabajo que certifique sus conocimientos. También la ley prevé una cantidad de horas para que el trabajador pueda estudiar, pueda tener formación profesional a partir de su propia iniciativa, o sea, no solo en la que la empresa necesite, le financia y le permite, sino también por sus propias inquietudes de ampliar su espectro de conocimiento en materia de competencias laborales. También se incorporó un deber de información, de balance social. Esta idea es que las empresas deben informar a las organizaciones sindicales su desarrollo, sus innovaciones tecnológicas, su situación financiera, los datos que tengan que ver con los recursos humanos, a los efectos de cuando se realiza la negociación colectiva de derechos de salarios, tener una información fiable y no solo especulaciones de un sector o de otra. Bien, ahora vamos a hablar de los derechos del trabajador. Hablamos de atribuciones y poderes de los empleadores, de deberes de los empleadores. Ahora nos concentramos y hablamos de los comunes también, de trabajadores y empleadores, y ahora vamos a los derechos del trabajador. De muchos de ellos hemos hablado hasta ahora, ¿no? Percepción de salario y tiempo en forma, respeto de la dignidad y los derechos patrimoniales, seguridad y salud psicofísica y protección de sus bienes, ocupación efectiva, cumplimiento de obligaciones previsionales sindicales, entrega de certificados, igualdad de tratos y no discriminación. Efectivamente, esos hemos hablado porque tienen que ver con la contraparte, la correspondencia de los deberes del empleador. Deberes del empleador, derechos del trabajador correspondientes, muchos de ellos entonces los hemos desarrollado. Vamos ahora a puntualizar en algunos que la ley de contrato de trabajo hace un señalamiento especial en este capítulo. Unas son las invenciones o descubrimientos del trabajador, ¿sí? En principio, es que las invenciones que se producen en el campo del trabajo, en el desarrollo del trabajo, las invenciones, los descubrimientos que genera el trabajador, son de su propiedad, más allá de que utilice instrumentos ajenos. Ese es el principio general. Las invenciones, los descubrimientos, la propiedad intelectual sobre eso va a ser del trabajador, con la excepción de que el trabajador haya sido contratado a los efectos de realizar un desarrollo, una innovación. O sea, si en el proceso productivo se genera una innovación, un descubrimiento, un desarrollo nuevo, eso va a ser propiedad intelectual del trabajador. Ahora, si el trabajador es contratado a los efectos de desarrollar una innovación, en ese caso, no, porque ha sido dirigido, contratado a los efectos por el empleador para eso. Y también la ley establece una prioridad, si el descubrimiento, que es propiedad intelectual del trabajador, existe una prioridad para que le venda, le ceda a cambio de un beneficio económico, esa patente, esa propiedad intelectual a su empleador. La segunda cuestión que se establece, muy importante en estos tiempos, es el derecho a la intimidad frente a la actuación invasiva de las nuevas tecnologías. Ustedes saben que es muy difícil porque con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los dispositivos, las computadoras, los ordenadores, en los cuales en general tienen un uso mixto, o sea, uno puede tener un teléfono donde tiene aplicaciones, correo electrónico, mensajería, que utiliza para su trabajo, pero también utiliza ese teléfono en su vinculación personal, en sus actividades personales. También pasa con las computadoras que están en la empresa y son propiedad de la empresa, ese teléfono puede ser propiedad de la empresa también. Entonces, efectivamente, también se pueden utilizar sistemas para inspeccionar cuál es la tarea del empleador con los instrumentos, del trabajador con los instrumentos que yo le doy.
Bueno, hay un límite a todo esto, ¿no? Efectivamente, hay un límite en donde el empleador puede verificar la utilización de los medios que pone a disposición del trabajador, pero no puede ser invasiva, no puede ser, no puede ni siquiera avanzar sobre la vida privada del trabajador, no puede ser desconocida por el trabajador, o sea, no puedes poner programas espías sin que el trabajador lo sepa. No puedo tener una tarea invasiva fuera del horario de trabajo, remitiéndole, pidiéndole información, remitiéndole trabajo, ni mucho menos. Efectivamente, lo que tiene que haber es un protocolo, un dispositivo que nos permita tener certeza, trabajadores y empleadores, de cuáles son los límites que tenemos para poder avanzar, especialmente en algo tan delicado como es la utilización de nuevas tecnologías y la posibilidad de invadir la vida privada de las personas. Esto tiene realmente muchas aristas, y la solución siempre es el respeto de la privacidad del trabajador y el establecimiento claro de cuáles son los protocolos de funcionamiento, en especial de la utilización privada de instrumentos tecnológicos que son propiedad de la empresa, o de algunos procedimientos que pueden poner en riesgo la integridad de la empresa, siempre del lado del respeto del trabajador. Llegando ya a la etapa final, también el resguardo de la libertad de pensamiento. El empleador no puede realizar ninguna actuación que ponga en riesgo, que cuestione, que tenga por objetivo indagar con relación a la libertad de pensamiento, preferencia sexual, opinión política, religiosa, sindical, cultural del trabajador. Si así lo hiciere, sería un incumplimiento grave por parte del empleador y, por supuesto, podría considerarse despedido el trabajador. Y no solo eso, sino que podría dar lugar a un reclamo por daños sin perjuicio por la gravedad de la situación. Ahora veremos, dijimos, derechos del trabajador. Ahora sí nos concentramos hacia el final de esta clase, que es larga, más larga del usual, que tiene que ver con los deberes del trabajador. Y acá efectivamente vuelve a aparecer el deber de diligencia y colaboración. ¿Se acuerdan? Diligencia, colaboración, buena fe, la utilización de los medios instrumentales, de la ropa de trabajo. Siempre el trabajador, desde la celebración del contrato hasta la extinción, debe tener fidelidad, debe actuar de buena fe, debe acompañar el proceso productivo. El deber de fidelidad, que es efectivamente que debe custodiar el trabajador la información privada de las empresas, bases de datos, información confidencial, técnicas, fórmulas, sistemas, desarrollos, y no debe actuar en concurrencia, no debe actuar con competencia desleal, no puede competir con la misma empresa a partir de los elementos que la propia empresa le otorgó. El deber de obediencia y custodia de los instrumentos de trabajo. Obediencia es una palabra fuerte, ¿verdad? Obedecer las directivas sería, obviamente directivas emanadas del empleador, racionales y funcionales, que deben ser obedecidas por parte del trabajador. Es su obligación efectivamente cumplir con esas órdenes en tanto y en cuanto se refiera a la funcionalidad del trabajo. ¿Puedo opinar? Por supuesto que puedo opinar. Puedo opinar en los límites que se le permiten, porque en definitiva la decisión es del empleador y él debe cumplir con las decisiones del empleador. Y responsabilidad por daños, en el caso de que actúe con dolo o culpa grave, o sea, que actúe más allá de su obrar diligente, que actúe con responsabilidad en lo que configure un daño. Efectivamente en ese caso será responsable, porque será responsable por una decisión que le correspondió, ¿verdad? Siempre recuerdo si se produce el daño por dolo o culpa grave, o sea, no por un accionar conforme a las normas que termine generando un daño. En ese caso, por supuesto, la responsabilidad será del empleador. Deber de no concurrencia, básicamente es el deber
de abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia que pudieran afectar los intereses del empleador, efectivamente, y finalmente, ahora sí, auxilios o ayudas extraordinarias. O sea, en el caso de que se dé una situación extraordinaria y el empleador requiera su auxilio, muchas veces puede darse esa situación por una situación de emergencia que se produce en la empresa y que necesita un esfuerzo extraordinario, quedarse más horas, hacer una tarea más allá de la que está obligado por el contrato. En fin, está dentro del espíritu de colaboración y dirigencia también, y efectivamente si ese auxilio o ayuda extraordinaria requiere de mayor compromiso, mayor horas de trabajo o mayores responsabilidades, por supuesto luego deberá ser compensado económicamente. Muy bien, hemos llegado al fin de esta clase larga. Me merezco que se suscriban al canal de YouTube, me merezco un like y si quieren un comentario también. Les recuerdo entonces que en www.marcelodistefano.com tienen el PowerPoint que utilizamos, tienen un texto de mi autoría sobre el tema y que en Spotify, Fallos y Curiosidades del Derecho, así se llama mi canal de Spotify, tienen un podcast que resumidamente también les cuenta sobre lo que hemos desarrollado hoy. Nos vemos en la próxima clase de Derecho del Trabajo.